Señores miembros de la Academia de Historia de la Ciudad, señor alcalde, primera dama, Sánchez Alvarado, director del Tribunal de Cultura, y Fernando Trujillo, del Comité de la Ciudad, invitados especiales, amigos y señores. Estamos en tiempo de revisión. Estamos en tiempo de revivir a un Simón Bolívar y Palacio, a un Bolívar de carne y hueso. Él mismo lo dijo: la posteridad debe juzgarme sin cábalas y sin chisme, solo por los ellos. Es una frase que ya él se adelantó a los chismes que se habían armado alrededor de Bolívar. Todavía es la hora que Bolívar sigue siendo calumniado, sigue siendo vilipendiado, pero hoy los pueblos de América izan su bandera y su voz, porque definitivamente es el hombre que nos dejó una patria, pero que América tiene que continuar muchas de sus revoluciones. La revolución política. Bolívar hablaba de que él logró la emancipación de la metrópoli española, pero también una frase lapidaria nos dijo en Siena: no basta que nuestros ejércitos sean victoriosos, no basta que los enemigos desaparezcan de nuestro territorio, ni que el mundo entero reconozca nuestra independencia. Necesitamos aún más ser libres, bajo los auspicios de leyes liberales, emanadas de la fuente más sagrada que es la voluntad del pueblo. En la historia de Bolívar más fueron las derrotas que los triunfos, pero que los pocos triunfos que fue Boyacá, Bomboná, Pichincha, Junín, fueron portales, fueron certeras. Es un hombre que nunca se dejó dominar por las adversidades. A mí me acaba de decir el alcalde una inquietud histórica, porque a Bolívar los pintábamos de caribeño mismo, se decía Caribe. Caracas es una ciudad en una montaña, en el último vestigio de los Andes, que se precipita al mar Caribe. A casos de tiempo, ahí tenemos las playas a pie del piedemonte de Caracas. Pero el alcalde creció en los llanos de Aragua, en el Zulia, porque ahí era donde tenían las posesiones sus padres. Y Bolívar decía de que él no nació delante de una montaña, sino delante del mar Caribe y en un sol abierto. Bolívar expresaba de que la libertad que nos dieron las armas tenía que consolidarse en leyes justas. En la parte militar, Bolívar fue muy poco tiempo que estuvo en una academia militar. Él aprendió mucho de la guerra de guerrillas. Lo mismo que está haciendo en estos momentos y que han hecho eternamente los guerrilleros, eso lo hizo Bolívar. Y esa fue la única estrategia que le permitió ganarle la batalla a los militares españoles que eran de academia. Bolívar, en su lucha militar, necesitó de extranjeros. Hubo muchos mercenarios. Hubo muchos mercenarios de Inglaterra, de Francia, de Irlanda. Casi la libertad del Caribe colombiano se debió al ejército irlandés y después le hicieron huelga a Bolívar porque estaban reclamando las palas. Lo mismo España tenía también muchos mercenarios. Hay unos escritores españoles que dicen de que si a Bolívar no le debemos nada,
que la libertad se la debemos a los mercenarios europeos. Estamos en contra de esa decisión porque tratan de dibujar la imagen de Bolívar. Porque aquí en una guerra, las guerras son sucias, decía Bolívar, y la guerra se vale todo. Y había un momento en que muchos bancos ingleses, alemanes y franceses le aportaron a la guerra, porque la guerra necesita de recursos económicos y más. Bolívar invirtió toda su fortuna para la guerra. La revolución económica. Bolívar hablaba de la justicia económica y el disfrute para América de los bienes propios del suelo que les pertenece. Hoy lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en el mismo Uruguay, lo que está pasando en Venezuela y Ecuador, es que los pueblos están volviendo a recuperar su patrimonio. Bolívar decía y aclamaba, una de las confrontaciones que tenía con Santander era la visión económica del nuevo Estado. Bolívar decía de que los gobiernos tenían que centralización de la economía, debían evitar que los monopolios extranjeros se apoderaran de las riquezas naturales. Es más, él casi a regañadientes le entregó la concesión a Bernardo Elbert, la navegación del río Magdalena. Es una pelea con Santander, porque Bolívar decía, ¿por qué no le permitíamos el transporte del río Magdalena a varios proponentes? Santander se atravesó y Bolívar en un momento dado tuvo que entregarle la concesión. Bolívar hablaba y le decía a Santander que el país estaba lleno de leyes, y leyes muy hermosas, pero que la justicia económica y la justicia social no había llegado a los pueblos. Revolución social. Hoy se está debatiendo nuevamente el problema de la seguridad social y salud en Colombia. Bolívar, en su estructura y en sus ideas, ya hablaba de la abolición de la esclavitud y de los privilegios, y hablaba de que había que acabar los estratos. Y ahora en estos momentos los colombianos nos enfrentamos a las enormes estratificaciones que nos hacen cada vez más desiguales. Ya Bolívar le decía a Santander de que los esclavos habían puesto su sangre y su arrojo y sus vaginas para lograr la independencia, pero se dio la batalla de Boyacá, se constituyó la República de la Gran Colombia, y apenas Bolívar alcanzó de que se declarara la libertad del parto. ¿Qué era la libertad del parto? Que las esclavas, después del 7 de agosto, iban a dar niños libres, negritos libres, pero resulta que los negritos libres tenían que seguir al pie de los papás esclavos, o sea que muy poco lo que se consiguió. Apenas en 1858, con el liberal López, se logró la libertad de los esclavos. Y si ustedes miran ahora, apenas con la Constitución del 91 se logró ya el reconocimiento como una etnia, los afrodescendientes. Bolívar hablaba de que la economía local había que protegerla, mientras Santander hablaba de que había que abrir los mercados para que entraran las telas inglesas y americanas. Bolívar decía que había que proteger al artesano, al indio que tejía la manga, que tejía la ruana. Mire, la apertura económica que estamos viviendo ahora, esos no son nuevos. Bolívar también tocó enfrentar para que la apertura no arrasara con la economía local. Muchos platos y
y vajillas que eran elaboradas por nuestros artesanos fueron reemplazadas por las vajillas inglesas y las vajillas alemanas. Revolución jurídica. Ahora que estamos hablando de que Colombia perdió amplio territorio con Nicaragua y que ahora está enfrentando también unas decisiones con la caída de Petro por parte del procurador que se ha convertido en un dictador, porque la Constitución de 91 le dio unos poderes omnímodos a los procuradores, y que ese poder omnímodo de los procuradores está enfrentando a un orden internacional de los derechos, de que un alcalde por elección popular no puede ser instituido por un funcionario administrativo, sino vencido por un juez. Son los jueces los que pueden condenar a un ciudadano, funcionario público, y él ser vencido, no un funcionario administrativo. Bolívar ya se adelantó en su momento a la política internacional. Bolívar, con la constitución de la Gran Colombia, ya visionaba de que para enfrentar los europeos, para enfrentar Norteamérica, había que consolidar una gran nación. Es más, que Bolívar no solo se contentaba con la Gran Colombia, que estaba compuesta por Venezuela, Ecuador, Nueva Granada, Bolivia y Perú, sino hablaba de una gran confederación andina. Y con la Constitución del Congreso Anfitriónico de Panamá hablaba de una gran confederación americana. Bolívar se adelantó a ese momento histórico. Hoy Europa copió al dedillo esa idea de constituirse en una gran nación ante la Unión Europea. Esa fue también un cuello de botella que tuvo Bolívar con Santander, mientras que Santander hablaba de que había que desplumarnos, de que había que dividirnos. Bolívar hablaba de que había que consolidar una gran nación. Eso lo llevó a la muerte, porque Bolívar parió la Gran Colombia y murió decepcionado al destruirse esa gran nación. Revolución histórica. Bolívar fue el hombre de la guerra, como lo dijo Don Edo, pero también fue el hombre de la paz. A la vez que estaba combatiendo y gritó guerra a muerte contra los españoles, se sentó en Trujillo con Pablo Morillo y firmó una concertación de paz, un tratado de paz. Es más, que la libertad del Caribe colombiano, después que se dio la batalla de Boyacá, se fue frenada porque había una paz, pero fueron Córdoba, Hermógenes Maza, José Prudencio Padilla, desoyendo a Bolívar, le armaron la pelea a los españoles, como se sabe muy bien, de que el 7 de agosto apenas se logró la libertad de la zona andina. El Caribe colombiano quedamos en manos de los españoles y la guerra fue a muerte. Es más, de que la verdadera independencia del Caribe colombiano se dio el 10 de octubre de 1821, que fue la verdadera independencia. Fue el día en que los españoles abandonaron la ciudad de Cartagena. Hoy hemos venido aquí no a rendirle culto a Bolívar, sino a que tenemos que recoger ese legado histórico de ese gran hombre, porque las ideas bolivarianas siguen vigentes. Él nos dio la libertad de la emancipación de la metrópoli, pero los pueblos siguen esclavos, sin educación, sin empleo y sin paz. Muchas gracias.